Hola, bienvenidos a nuestro curso de Empresa y su entorno. En esta oportunidad vamos a profundizar un poco más sobre cuáles son los factores del entorno de una empresa, cuáles son los más importantes y de qué manera impactan, influyen en la acción de una empresa. Vamos a hablar de los factores socioculturales. Por supuesto, no estamos refiriendo con esto a la manera en que se hacen los negocios dentro de un país o de una región, la composición de tus trabajadores, si tienen origen étnico o no lo tienen. También estamos hablando de algunas culturas que tienen que ver cómo se hacen los negocios, cómo se hacen acuerdos, por ejemplo, de préstamos o cómo es la idiosincrasia, si quieren, que rodea a una empresa. También hablamos de factores legales y políticos. La primera referencia aquí es, por supuesto, la Constitución Política del Estado. Todas las empresas tienen, de alguna manera, derechos y obviamente obligaciones marcadas dentro de la Constitución Política del Estado. Y por supuesto están las leyes de diferente tipo, leyes sectoriales, leyes más generales, leyes del trabajo, leyes del comercio, en fin, toda la legislación de un país que está vinculada a una empresa o una compañía. Pero no solamente la nacional, sino también pueden ser reglamentos, pueden ser ordenanzas municipales, pueden ser normas de menor calidad, como enseguida vamos a ver, o de menor rango, mejor dicho, para que influyen a la empresa. Es decir, una empresa está legislada por lo que dice la Constitución, pero tal vez por una ordenanza municipal que no permite que se abra más de cierta hora, por ejemplo, una pizzería en el barrio de Obrajes. Y esto tiene que ver con una ordenanza de la alcaldía de Obrajes. En fin, entonces es el entorno de las leyes, las reglas de juego, ¿no?, que rodean a la empresa. Pero no solamente las reglas formales, sino también la política, es decir, la política pública, de qué manera las acciones que el Estado que hace a través de política fiscal, política monetaria, política cambiaria, política de industrialización, política de medio ambiente, en fin, todas las acciones del Estado en la economía tienen un impacto directo o indirecto sobre las empresas. Algunas serán más fuertes, otras serán menores. Después podemos hablar de los factores medioambientales. Toda empresa tiene un impacto positivo o negativo sobre el medio ambiente. Puede contaminar ríos, puede contaminar el medio ambiente en general, puede contaminar la tierra. Por ejemplo, piensen en excavaciones mineras o en construcciones. En fin, hay decenas de mecanismos a través de los cuales la acción de la empresa tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente, pero también puede ser positivo, en el sentido de que la empresa, por ejemplo, utiliza solamente materiales biodegradables que están alrededor de la empresa, o que la empresa tiene toda una política para evitar que contaminen a través de humos o de aguas servidas. En fin, hay diferentes formas también de impacto positivo. Por supuesto, también hay que hablar de los factores de la globalización, los factores internacionales. No hay empresa en el mundo que no, de alguna manera, no esté vinculada, no esté impactada por lo que pasa en fuera de nuestras fronteras, o tal vez en otros países, o en temas mucho más grandes de la economía mundial o internacional. Entonces, la globalización, con diferentes intensidades, afecta de manera positiva y también de manera negativa. También están los factores tecnológicos. Igual, no hay empresa que no tenga alguna incorporación tecnológica, ya sea con equipos, con celulares, con computadoras o con formas de organizar la empresa que tienen que ver con algún desarrollo tecnológico. Entonces, la empresa va a estar vinculada, va a estar conectada también al desarrollo tecnológico de un país. Finalmente, pero por eso no menos importante, hablamos de los factores demográficos y económicos. Los factores demográficos los vamos a ver un poquito más adelante en detalle, pero tienen que ver con cuál es el mercado en el cual, por ejemplo, la empresa trabaja. Podemos estar hablando de un barrio, Obrajes, podemos estar hablando de una ciudad, La Paz o El Alto, podemos estar hablando de 3 ciudades. En el caso de la empresa tiene impacto sobre, digamos, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. Podemos estar hablando de una demografía mucho más grande, por ejemplo, vinculado a otros países, si exporta algún bien o servicio esta empresa, etc. Entonces, la demografía también tiene que ver con edades,
y de consumidores. Uno puede estar dirigido como empresa a consumidores de más bajo rango, por ejemplo, y que son los jóvenes, pero podría estar dirigido a gente de clase media alta, pero que son mayores a 40 años para brindar un servicio o un producto. Entonces, la demografía es tremendamente importante. Y, obviamente, los factores económicos. Los factores económicos, como ustedes van a ver, vienen de diferente forma, de manera estructural, de manera coyuntural, en la organización del mercado. Eso vamos a ir viendo poco a poco en los siguientes puntos. También vale la pena hablar muy rápidamente sobre el concepto y la naturaleza del entorno. Y aquí nos vamos a concentrar en los niveles del entorno. Por supuesto, hay empresas que pueden tener un entorno que es globalizado. Estas están en el mercado mundial, están vendiendo bienes y servicios. Piensen en una empresa de software, por ejemplo, está en todas partes del mundo. Entonces, hay empresas cuyo entorno es el alcance casi global. Pero pueden haber también empresas internacionales, binacionales, que venden en Perú y Bolivia, que venden en Bolivia y Brasil, por ejemplo. En fin, puede haber diferentes tipos de alcance en términos de región. Pero puede haber empresas que solo trabajan en el mercado nacional, todo el país, o en alguna departamento, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, o inclusive mucho más centralizado, en algún barrio o en alguna calle inclusive. Entonces, en una lectura adecuada del entorno de una empresa, uno tendría que ver con claridad de qué manera esta afecta en los diferentes niveles. El segundo tema importante es que estos son los entornos generales. También podemos hablar de entornos mucho más específicos, que están vinculados a la actividad concreta que realiza la empresa. Pensemos en una pizzería o pensemos en una empresa de telecomunicaciones. ¿Quiénes son tus principales competidores? ¿Son nacionales o son internacionales? En el caso de la pizzería, concretamente en el barrio de Obrajes, vendes en la calle 2, pero hay una pizzería en la calle 4, hay otra pizzería en la calle 10, y tienes que entender quiénes son esos tus competidores. De igual manera, una empresa como de telecomunicaciones, como es el caso de Viva o de Entel, va a pensar en sus competidores como Tigo y otras, es decir, va a pensar de una manera mucho más amplia. Pueden haber competidores internacionales, si es un mercado abierto, por ejemplo. En la pizzería es más difícil porque es una cosa mucho más local, pero en telecomunicaciones puede entrar una tercera o cuarta o quinta compañía al mercado nacional que tiene orígenes en Estados Unidos o en Europa y le va a competir a las telecomunicaciones. También, por supuesto, cuando uno lee el entorno, no solo tiene que fijarse en los competidores de hoy, sino también en los competidores potenciales, aquellos que mañana podrían entrar a tu mercado. Supongamos que en el caso de la pizzería se sabe que una empresa de franquicia como Pizzas Domino está por entrar a la zona sur de Bolivia. En este caso, en la zona sur de La Paz, más concretamente. Por supuesto que esto va a ser una amenaza y tienes que leer en tu entorno como empresa para ver si esto significa problemas o oportunidades. ¿Quiénes son tus proveedores? ¿Quién te vende? En el caso de la pizzería, el tomate, la lechuga, el queso, la harina. O en el caso de las telecomunicaciones, ¿quién te ofrece el servicio de asistencia técnica? ¿Quién te vende los cables? ¿Quién te vende los celulares? ¿Quién te vende todo el material de escritorio que utilizas en tu empresa? O sea, hay decenas, centenas a veces de proveedores que hay que conocerlos, saber de dónde vienen, son nacionales, son internacionales, son buenos proveedores, son malos proveedores. Todo eso va a ser lectura de entorno para la estrategia de la empresa. Finalmente, ¿qué nuevos productos vas a hacer? ¿O no hay nuevos productos en tu sector? ¿Se va a quedar en esa, simplemente vas a vender pizzas o vas a dedicarte también a vender hamburguesas o cosas de ese tipo? Entonces, el entorno específico está muy cerca de la empresa. Piensen, por ejemplo, en el caso de las políticas públicas, qué es lo que hace las ordenanzas municipales del barrio de Obrajes para mi pizzería de la calle 2, una cosa muy específica. De igual manera puede haber una ley muy específica para telecomunicaciones o un reglamento muy específico para derechos del consumidor
si uno siente que necesita, digamos, una protección como ciudadano frente a la empresa de telecomunicaciones, en fin, toda esa legislación que está mucho más próxima, no solamente en la Constitución Política del Estado, que sería de alguna manera el marco general. Hay reglamentos, hay leyes que directamente, en el día a día, le tocan a la empresa y que hacen parte de su entorno y hay que entenderla de mejor manera. Tal vez vale la pena entrar un poquito en profundidad, lo que ya habíamos mencionado, y hablar del segmento demográfico. El segmento demográfico en gran medida tiene que ver con el tamaño del mercado de la empresa. Por supuesto, si la empresa solamente vende para los alumnos de la Universidad Católica Boliviana, la pizzería esta solamente tiene como clientes a los alumnos de la universidad, es una cosa, ese es un tamaño de la población. Pero puede haber otra empresa que tiene un tamaño mucho más grande y es el Departamento de La Paz. O son 3 departamentos de Bolivia o es todo Bolivia, ¿no? Entonces, claramente la empresa cuando lee su entorno tiene que saber cuál es el tamaño de población a la cual están llegando con sus productos o sus servicios. También es muy importante la estructura etaria. Me dedico más a pizzas que les gusta a los jóvenes, que son más baratas, más pequeñas, porque tienen de alguna manera menor capacidad de compra, o no, yo voy a vender mis pizzas a todo el barrio de Obrajes y por lo tanto mi estructura etaria no me interesa porque yo estoy también dirigido a familias que viven en Obrajes o a empresas que trabajan en este barrio. Entonces, la estructura etaria pues va a ser fundamental. Cada empresa se dirige. Por ejemplo, volviendo a telecomunicaciones, empresas como Tigo se dedican más a los jóvenes, o empresas como Entel se dedican a grupos de mayor adquisición, de poder adquisitivo, con más recursos, en fin. También en temas demográficos hay que cruzar esto con la distribución geográfica. Aquí puede ser barrio, departamento, región, a nivel internacional, varios países, 2 países, etc. En el segmento demográfico también el tema cultural, el tema étnico es fundamental, porque de repente a ciertas culturas urbanas les gusta un tipo de producto, un tipo de servicio y a otras no. ¿Cómo me adapto a ese tipo de cosas? El ejemplo clásico de eso es cómo a veces llegan las franquicias como Burger King o como McDonald's y producen sándwich de chola o producen yahua y acompañan con productos que son nacionales porque quieren adaptarse a la composición cultural y étnica del país. Otro elemento fundamental cuando uno utiliza el segmento demográfico en el análisis de lo que es el entorno tiene que ver con el ingreso. La empresa tiene que saber con qué grupo está trabajando, cuánto ganan en promedio tus clientes. Son jóvenes, de repente tienen pocos recursos, son mucho más mayores, 40, 50 años, tienen otro nivel de ingresos. O también puede ser una composición por barrios, por regiones, por grupos, los más ricos, los menos ricos, las clases medias, clases menos pobres, más pobres, y a cada uno de esos grupos le va a corresponder un nivel de ingresos que va a ser mayor o menor. Entonces, la empresa, por supuesto que tiene que entender cuál es el ingreso de sus potenciales clientes. Y en eso tiene que trabajar y entender. Muchas de estas cosas que tienen que ver con el segmento demográfico, lo que hacen las empresas es estudios de mercado de diferente tipo.